Televisión, tiempo para mirar a los mercados, a la inversión, tomar el pulso de lo que está pasando. Y para ello nos acompañan aquí en este plato nuestros invitados. Alejandro Domecq, director adjunto de Manji para España, Portugal y Andorra. Bienvenido. Buenos días, Eva. También nos acompaña Leticia del Campos, directora de fondos de renta variable en Avante. Lo mismo, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Y completando la mesa, Mariano Arenilla, responsable de DWS Iberia. Mariano, bienvenido. Buenos días, Eva. Bueno, para empezar, como siempre, para romper el hielo y entrar en materia, ¿qué os parece si arrancamos con vuestra fotografía? ¿Cómo estáis viendo la situación, el momento del mercado? Venga, Mariano. Yo veo el mercado en general, distingamos renta fija, renta variable, ¿no? Para tener dos campos diferenciados. Veo bastante más volatilidad e inseguridad por la pata de los bonos que por la parte de la renta variable, que es sorprendente, ¿no? El inicio de año otra vez que estamos teniendo, después de un fin de año que ya fue bastante potente, ¿no? O sea, tenemos mercados como Japón que sube por encima del 15%, tienes el Nasdaq en torno a un 7%, incluso en Europa también el DAX lo tenemos en un 4% adelante. Ahí parece como que hay una divergencia entre bonos y renta variable que no concuerda, el escenario que cada uno está descontando. Lo que sí parece claro, ¿no?, es que esa inflación, que era la principal preocupación, y yo creo que todavía va a ser el elemento director, ¿no?, de los mercados a lo largo de 2024, parece que va a mantenerse alta y que las bajadas de tipos que se esperaban, que iba a ser como el maná, ¿no?, de los mercados, 6 bajadas de tipos en este 2024, pues yo creo que ya poco a poco el mercado se está dando cuenta que esa inflación es más persistente y por lo tanto habrá bajadas de tipos seguramente en la mitad del año, pero serán más escasas. Sin duda, un año pasado que pareció que fue todo muy fácil y con rentabilidades a nivel general a cierre de año muy positivas, y fue un año complicado. Todos en el mundo de la gestión de activos hemos entendido que fue un año donde no fue fácil batir a los índices de referencia, y este año parece que estamos un poco en esa misma dinámica. En Estados Unidos es un mercado muy fuerte, donde siguen entrando unas pocas compañías y donde el foco sigue estando en la inteligencia artificial, especialmente en este inicio de año que estamos con publicación de resultados empresariales del cuarto trimestre del año pasado. Y en renta fija hemos visto ese ajuste de expectativas de recorte de tipos, pero que tampoco ha despeinado el mercado de equity, que lo ha seguido haciendo muy bien. Entonces, parece que la economía a rasgos generales está aguantando, especialmente en Estados Unidos, donde el consumo sigue muy fuerte, y veremos qué pasa en los próximos meses con el tema de la inflación, especialmente con cómo van respondiendo los bancos centrales y sobre todo con cómo va respondiendo el mercado. Pero salvo shock inesperado, parece que las cosas aguantan bien y que las empresas siguen creciendo, lo cual es un panorama bastante positivo. Alejandro. Por último, decir que las correlaciones se han roto entre renta fija y renta variable. En los mercados el año pasado podríamos esperar que fuese el año de la renta fija, después de un 2022 muy duro, donde se esperaba que ya incluso empezaran a bajar los tipos de interés y la renta fija lo hiciera muy bien. Tuvimos un año donde comenzó bien, luego tuvo un gran mal momento, apuntamos a esa volatilidad que decía Mariano, y acabamos en noviembre y diciembre con un gran comportamiento. También esperábamos que fuese el año de China después de salir de esas restricciones de COVID, nada más lejos. Fue un año donde pues, China desde máximos hasta mínimos cayó un 30%, entonces sufrió bastante, y donde la inteligencia artificial con subidas de tipos, que las tecnológicas es algo que le afecta, predominó las expectativas que se tienen sobre inteligencia artificial y tuvieron un comportamiento increíble que están desarrollando todavía durante 2024. De alguna manera habéis ido mirando, ¿no?, cómo esa inflación, esas expectativas de recorte de tipos de esos 6 que se fueron menguando y estrechando. Está el escenario ahora. Esta semana, por cierto, vamos a conocer datos de inflación. Y lo que veíamos de la última comparecencia de Powell y de las actas es como de alguna manera no están seguros de que la batalla de la inflación no encierre tal vez que sea un sector el que tire y finja de alguna manera lo que está siendo la lectura global de la inflación. Se enfrían las expectativas, se mira hasta qué punto os preocupa, cómo podría cambiar esa hoja de ruta de la Reserva Federal. ¿Creéis
que podría no haber un recorte de tipos, que también puede ser una de las cuestiones. Bueno, Alejandro, por cambiar el ordenador. Pues, esa inflación es verdad que viene pues, recortando desde los niveles de 9,1 que vimos en Estados Unidos hace 2 años, que fueron los niveles máximos, estamos en torno al 3,1, pero si le quitamos las rentas a esa inflación, la inflación sí que está en niveles de 2%, está haciendo los deberes. Esas rentas, a lo mejor el mercado está siendo demasiado impaciente y está esperando que los movimientos que quiere anticipar se hagan demasiado rápido. Las rentas generalmente siguen con un decalaje de 18 meses al mercado inmobiliario. Ese mercado inmobiliario hemos visto cómo los precios están cayendo y esperamos que las rentas consecuentemente sigan bajando. Sí, yo creo que compartimos un poco ese punto de vista. O sea, si miramos un poco los últimos datos de inflación, a pesar de que el de la semana pasada o hace 2 semanas fue un poco, bueno, sorprendió negativamente, sí que estamos viendo esa desaceleración. También hay componentes de la inflación que todavía no están acabando de reflejar caídas en precios, como es el mercado inmobiliario que comentaba Alejandro, y que va a tener cierto decalaje, entonces eso podría también dar cierto soporte. Y sí que tenemos dudas respecto a niveles más geopolíticos, el tema del Mar Rojo, si eso puede tener algún impacto. La realidad es que si vemos esos últimos datos y los anualizamos, sí que estamos llegando a ese nivel objetivo del 2%, con lo cual no deberíamos tener sorpresas muy negativas en ese entorno, pero sí que es algo que los bancos centrales van a ir siguiendo, que la FED ha comentado, especialmente en su última reunión, que van a estar muy pendientes, con lo cual habrá que ir un poco dato por dato. Pues no es nuestro escenario central, la verdad. Sí que es cierto que estamos viendo cómo ha bajado la inflación de ese 9% al 3% actual, pero si el objetivo real es llegar a 2%, pensamos que va a costar más. Hay dentro de lo que es la inflación, la pata de salarios sigue muy fuerte y si la gente sigue cobrando, sigue gastando. Aparte también hay que ver el nivel de déficit público que tenemos en Estados Unidos, que a pesar de ser uno de los más altos de la historia, este año se prevé que todavía estemos en la zona de entre el 5,5 y 6% de déficit público. Eso todavía sigue siendo bastante pro consumo. Y por lo tanto, si tú consumes y al final pues, tienes una situación donde esas cadenas de suministro siguen funcionando, pero tienes en el Mar Rojo ya hay un pequeño conflicto, pensamos que va a ser más complicado que esa inflación baje y por lo tanto sí que creemos que va a depender mucho de los datos que vayamos viendo, pero nosotros no somos tan optimistas de que se haya ganado ya la batalla de la inflación. Sí, se puede seguir, lo que queráis, pero está mucho mejor. Si eso no ocurre, nosotros estamos muy positivos con la renta fija por los yields que están ofreciendo, pero si eso no ocurriera, nosotros nos protegemos con renta variable, con compañías del sector de infraestructuras o compañías que paguen dividendos crecientes, que esas compañías creemos que en ese entorno van a poder reflejar las subidas de precios sobre los bienes y los servicios que ofrecen y van a estar más protegidos en ese escenario de que la inflación nos siga sorprendiendo al alza y que los tipos de interés sigan elevados durante más tiempo. Mirando precisamente en medio de esas incertidumbres, esos escenarios, ¿no? De decirse la seguridad e inseguridad en torno a lo que va a pasar, hemos visto de alguna manera como en los últimos 40 años, ¿no? Los escenarios de subidas de tipos como el que hemos asistido solamente han desembocado una vez en un soft landing. Seguimos con muchas dudas. Es verdad que la resiliencia ha ido demostrando una y otra vez. Ahora parece haber alguna grieta, pero ¿creéis que hay motivos para que ese soft landing se vuelva un hard landing? ¿Hasta qué punto estáis tranquilos? Venga, Leticia, adelante. Yo creo que es un poco difícil hablar de estancamiento económico en Estados Unidos cuando vemos una economía que es tan fuerte, un nivel de desempleo en mínimos históricos, ventas minoristas que crecen una barbaridad, o sea, el consumidor americano sigue muy fuerte, el mercado laboral también está muy fuerte, con lo cual es complicado vislumbrar que la situación económica vaya peor de lo que está ahora. Sí que es verdad que estamos pues volviendo a condiciones financieras más difíciles que ya llevan pues bastante tiempo y eso se puede ir reflejando con cierto decalaje en la economía, pero tenemos a unas familias muy saneadas y a un consumidor muy fuerte, con lo cual es complicado ver que salvo shock inesperado tengamos una situación económica muy peligrosa. De todas formas,
hacer predicciones macro en este entorno pues es un ejercicio muy complicado. Lo vimos el año pasado, donde la gente estaba muy pesimista y esperábamos una recesión y la duda estaba en si la primera mitad o la segunda mitad del año, una recesión que no vino, y el mercado tuvo un comportamiento muy fuerte y las empresas siguieron creciendo. Con lo cual es un poco complicado hacer esas estimaciones macro, pero sí que es verdad que seguimos viendo una economía americana muy fuerte. Es verdad que en el caso de Europa estamos en una situación un poco más diferente, porque va un poco por barrios y por economías. O sea, los países periféricos están aguantando bastante mejor, economías como Alemania sí que sufren un poco más. Pero bueno, habrá que ir viendo. No parece que vayamos a tener, como digo, salvo shock inesperado, un desequilibrio económico muy fuerte. Desde WS. Pues mira, mientras estábamos esperando la entrada aquí a Plató, estábamos hablando justamente de ese aspecto y decíamos, oye, que al final la diferencia entre la recesión y el crecimiento pueden ser unos poquitos puntos porcentuales. Nosotros en DWS descontamos crecimiento para 2024, tanto en Estados Unidos como en Europa, 0,7, 0,8, que al final es un crecimiento bastante tranquilo, bastante corto, pero que el dato sorprendiera y que acabáramos en un menos 0,2, al final el rango es muy pequeño. Yo creo que venimos de una época con unos crecimientos más altos y nos acercamos a una época de crecimientos más débiles, que sí que conjugan bastante bien con las subidas de tipos de interés tan fuerte. Lo normal es lo que tú hubieras dicho, Eva, que después de una subida tan vertical de los tipos de interés en el año 22, pues hubiera venido una recesión, un parón económico que no se ha producido. ¿Por qué no se ha producido? ¿Qué es lo diferente a esas épocas anteriores? Principalmente que hemos pasado por el COVID y que la gente ha cambiado su mentalidad de consumo. Ha dicho un poco carpe diem, y todo ese dinero y todas esas ayudas que se metieron en el mercado siguen estando y sigue habiendo una renta disponible bastante alta. Quizá el año 24 va a ser un año de normalización de ese crecimiento, vamos a llegar a ese 0,7 y luego tendremos que ver efectivamente qué es lo que puede romper ese posible crecimiento en recesión. Lógicamente el tema geopolítico yo creo que es fundamental, ¿no? Hay que ver cómo evolucionan los diferentes conflictos. En Europa afecta mucho más el tema de Ucrania, y cuando me refiero a Europa me refiero a Alemania. Yo creo que también los grandes bloques están cambiando. Alemania, por volver un poco a hablar de Alemania, es muy exportadora y sobre todo a la parte asiática, y China se está resintiendo, por eso Alemania también se está resintiendo. Por lo tanto, creo que el pasar de crecimiento muy pobre a recesión muy baja o soft landing, yo creo que no merece la pena diferenciar. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que va a haber menos crecimiento y que mientras más tiempo duren los tipos altos, es más fácil que veamos cómo esa economía pues tiende a estancarse un poco. ¿Y desde Manji? Pues es cierto que cuando suben los tipos normalmente se rompe algo, y generalmente por donde no se espera. De eso ya vimos algo el año pasado con los bancos regionales en Estados Unidos, con Silicon Valley y demás, que bueno, tuvieron problemas técnicos al subir los tipos de interés, y pensamos que las economías, como han apuntado mis compañeros, pues están muy fuertes, sobre todo por el pleno empleo. Pero no hay que olvidar que en Japón, en Reino Unido, prácticamente en Europa, estamos en niveles de recesión o crecimiento muy bajo. Eso es lo que podemos esperar, como decían ellos, en estos próximos meses, pero no creemos que vaya a haber mucho daño en la economía. Sobre todo a nivel empresarial, las compañías se han financiado a tipos largos y a tipos muy baratos durante estos últimos años pospandémicos, y ahora están en una posición muy fuerte de balance para resistir esta situación. Los últimos meses de noviembre y diciembre bajaron mucho las TIRES, los costes de financiación, y las compañías han aprovechado este principio de año para hacer un gran número de emisiones, y si vemos el coste de prima de emisión en el mercado primario que hemos visto en estos últimos meses, ha sido de 50 puntos básicos, que es un spread elevado comparado con niveles anteriores. Iba a mirar a hablar ya de estrategia, pero antes habéis ido aludiendo un poco más, que por hablar de Alemania, está claro que decías, ¿no? No es lo mismo una jugada entera como es la de Estados Unidos, como los barrios, ¿no? Por parte de Europa. No sé cómo estáis evaluando ahora mismo la situación en la eurozona antes de entrar de lleno a hablar de estrategia, o realmente cómo la estáis analizando de cara a esa propia
estrategia. ¿Qué le toca? No sé, venga. Bueno, yo simplemente apuntar que no hace falta que la economía vaya muy bien para que las compañías lo hagan bien. Lo estamos viendo en Japón, que está en recesión y la bolsa pues este año lleva un 20 y pico. En Europa no esperamos grandes crecimientos desde Manji, pero sí es cierto que pensamos que las compañías están a buenos precios y compañías con ingresos muy predecibles, que son las que nos gustan actualmente, ante tanta incertidumbre. Sí, yo creo que ese es un poco el punto a la hora de invertir y de encontrar buenas compañías de calidad, que es, por ejemplo, desde Avante donde tenemos el foco. Ahora sí que encontramos muchas oportunidades en el mercado europeo, que además, en comparativa con el mercado americano, están en valoraciones muy, muy positivas y que sí que encontramos pues, ciertas ventajas competitivas, nichos de mercados muy interesantes. Y nosotros, aunque invertimos de manera muy global y siempre procuramos pues, tener ese mayor peso en Estados Unidos, estamos ligeramente infraponderados en Estados Unidos y ligeramente sobreponderados en Europa, un poco por ese movimiento de mejores valoraciones y también muy buenas compañías y compañías de muy buena calidad en el mercado europeo también. Nosotros, sin pasar a la pata de mercados y hablando solo de lo que es puramente macro, Europa no ha sido una zona de crecimientos por encima del 2,5% históricamente. El crecimiento en Europa por encima del 1 ya es un muy buen crecimiento. Es una economía quizá más lenta que la economía americana, no depende tanto del consumo privado, pero tampoco te va a dar esas alegrías de crecimientos por encima del 2,5%. ¿Qué estamos haciendo bien en Europa? Por ejemplo, el control del déficit fiscal me parece que está siendo mucho más estricto en Europa que en Estados Unidos. Después del COVID, pues hay que ir retirando esas ayudas. Si lo que queremos es de alguna manera volver a un entorno de normalidad, estamos viendo cómo Europa ya se han comprometido los países de la zona euro a reducir este año un 0,5% el déficit fiscal y acercarse a ese mágico 3%, ¿no?, que es el pacto de Maastricht. A nivel empleo, bueno, pues tampoco tenemos esa tensión salarial que pueda haber en Estados Unidos con un paro en torno al 3,7%, pues en Europa estamos en el 6,5%, parece que tampoco te va a presionar tanto todo el que es el tema de inflación. Y luego, bueno, pues Europa es muy dependiente de materias primas. Esas materias primas, tanto el gas como el petróleo, se mantienen en unos precios bastante aceptables y eso podría hacer que la economía europea fuera un poquito más resiliente. Dicho lo cual, las estimaciones de crecimiento son mucho más positivas para Estados Unidos que para Europa, pero eso es a nivel macro, porque si empezamos a mirar ya acciones, ahí hay que empezar a hablar no solamente de valores, sino también de qué precios estás pagando por estar en esos valores. Y yo creo que en ese aspecto la bolsa europea, solamente a nivel precio, lo que estamos pagando por una compañía es mucho más atractivo entrar en los niveles actuales europeos que en esos máximos que estamos viendo en Estados Unidos, aunque los máximos llaman a nuevos máximos, pero para la tranquilidad inversora y esa preservación del capital, quizá habría que mirar más a Europa. Iba a ir a estrategia, pero todavía se me cuela otro tema. Genial. Porque hablamos de máximos y entonces me tiráis de ahí. Porque claro, si hablamos de máximos, evidentemente tenemos que hablar de tecnología. Si hablamos de máximos, la semana pasada tenemos que ver cómo se congela el mercado y duda a la espera de los resultados de Nvidia. Y de repente empiezan los análisis de cómo puede pesar en el mercado un dato, unos resultados de una sola compañía, vale, es esa, la tercera compañía por megacapitalización, al nivel de la inflación. Entonces, no sé hasta qué punto vosotros como expertos a la hora de analizar el mercado, si da miedo, si ya esa ligación entre el mercado a esa apuesta por la tecnología, hasta qué punto marca un cambio o realmente qué es lo que estamos viviendo, cómo lo veis. Sí, no, yo creo que el mercado ha puesto el foco en la inteligencia artificial y en todos los desarrollos que va a traer y toda la mejora de productividad, con lo cual es algo muy interesante a nivel compañías. Sí que es verdad que el crecimiento tan fuerte que ha tenido Nvidia, en el que cada trimestre iba superando expectativas de manera muy importante y especialmente el cuarto trimestre con los datos que conocíamos la semana pasada, yo creo que el mercado lo que ha estimado es un poco cuáles van a ser los ganadores tempranos de todo ese desarrollo en inteligencia artificial y lo más
obvio en un primer momento es todas las compañías que tienen la parte de datos, que es un poco la materia prima del desarrollo en inteligencia artificial, y toda la parte de semiconductores y de chips, que también son muy necesarios. Estamos hablando de compañías además que operan en especies de monopolios donde aglutinan gran parte de la demanda y donde se estima que si seguimos gastando o las empresas siguen gastando en desarrollar toda esa parte de inteligencia artificial, pues el crecimiento potencial que pueden tener es muy importante. Sí que es verdad que ya llegamos a unos niveles de valoración, como hemos comentado ya, que lo que estás poniendo en precios son unos crecimientos muy importantes de cara a los próximos años, y eso se puede cumplir o no dependiendo de cómo vaya desarrollándose el mercado y ese desarrollo en inteligencia artificial. Nosotros creemos que es muy interesante, que son compañías muy importantes y lo van a seguir siendo, pero que esa inteligencia artificial va a empezar a permear en otros sectores y en otras industrias donde vamos a ver cierta mejora en la productividad, y que apostar todo a que estas compañías se van a llevar la mayor parte del pastel, pues puede ser un poco equivocado, y hay que un poco analizar cómo se va a ir desarrollándose esa inteligencia artificial, cómo va a ir permeando en otras partes del mercado, y que va a ser un proceso bastante más largo de lo que estamos estimando ahora. No lo ha podido explicar mejor Leticia. Nosotros creemos que la inteligencia artificial va a ser algo muy importante para nuestra economía, por esa mejora que esperamos que produzca sobre la productividad, en un entorno donde el empleo, que es la otra parte, la otra pata de la productividad, está pues en máximos históricos. Estamos en pleno empleo en Estados Unidos. Europa es un dato de 6-7% de paro, pero es el mejor dato de paro que hemos tenido desde la creación de la Unión Europea, y creemos que esa inteligencia artificial va a permear en todas las industrias, no solo en el IT, como podíamos prever históricamente. Va a hacer mejoras de productividad en todas las compañías, que inicialmente va a suponer un gasto en un CAPEX mayor, quizás mayor inflación, pero a largo plazo es una tendencia deflacionaria y de aumento de la productividad. Sí, el tema de la inteligencia artificial es como invertir en lo desconocido, ¿no? Realmente no sabemos qué eficiencias va a traer, en qué sectores van a ser los primeros. Lo que sí está claro, y lo que me parece muy potente del dato de resultados de Nvidia que vimos la semana pasada, es que Nvidia lo que hace al final son los chips, ¿no? Entonces, si tú lo que tienes es un crecimiento tan vertiginoso como el que está teniendo Nvidia, eso quiere decir que hay muchas empresas invirtiendo en inteligencia artificial en lo básico, que es los chips. Todavía no estamos hablando de qué beneficios va a traer, sino simplemente de capacidad instalada y necesidad de unos chips que soporten esa cantidad de datos que tiene que manejar la inteligencia artificial. Sí te está diciendo que todas las empresas están invirtiendo en inteligencia artificial y están intentando ver cómo sus procesos se pueden ver beneficiados con esa inteligencia artificial. Y esa es la pata positiva. Que luego veamos cómo ha habido empresas que han gastado mucho dinero y no les ha llevado a ese aumento de la eficiencia, yo creo que lo veremos. Pero estamos en esa fase inicial de lo desconocido. Como no sabemos por dónde va a tirar, pues estamos yendo un poco de oídas. Y eso lo que genera es que haya un movimiento muy acompasado y casi sin diferenciación de sectores, de valores, subiendo todos en el mismo momento, y que habrá que esperar a ver después cuáles son las que realmente hacen delivery o hacen entrega de las previsiones y cuáles son las que se quedan para atrás. Pero el dato ha sido espectacular y por eso tuvo ese reflejo en el mercado de que subió prácticamente todos los mercados al día siguiente, porque sí que te dice que todos los sectores están invirtiendo en esos chips que produce Nvidia, que son los mecanismos indispensables para poder pensar luego en obtener algún beneficio de la inteligencia artificial. Bueno, como tenemos que ir hacia estrategia, en la fotografía lo introducías tú, diferencias, Mariano, perdona, entre renta fija, renta variable, por adentrarnos un poco desde WS, ¿cómo estáis empujando esa estrategia? Pues ahora mismo nosotros, después de la subida tan fuerte que tuvieron los tipos de interés y teniendo en cuenta que ha habido inversores que estando invertidos en renta fija en el año 2022 perdieron más de un 10% y que el año pasado yo creo que en el mejor de los supuestos recuperaron la mitad, tenemos que pensar todavía que hay clientes, hay inversores de renta fija, conservadores, que todavía no lo han recuperado. A esos inversores mantenerse en renta fija, principalmente yo diría en tramos cortos de la curva, entre el 2 y el 5 años,
ante esas dudas, ¿no?, de si van a contenerse la inflación o no, como todavía no lo sabemos, estaríamos en el tramo de 2-5 años. Nos parece que en ese precio que está ahora mismo comparativamente con la renta variable y teniendo en cuenta que los bonos tienen menos volatilidad que las acciones, estaríamos sobreponderados en renta fija. Si nuestro peso habitual en renta fija es un 50, pues a lo mejor tenemos que pensar en un 60 en estos momentos. Y eso quiere decir que para tú poder sobreponderar algo tienes que infraponderar otra parte. Y la parte que estamos infraponderando es la renta variable, porque nos parece que no está respondiendo coherentemente a los signos que estamos viendo de desaceleración, y nos parece que está habiendo cierta complacencia en el mercado al albur, ¿no?, un poco de la subida tan fuerte de las tecnológicas. En DWS nuestras estimaciones de precios finales para el año 2024 en las bolsas, en Estados Unidos principalmente, ya lo hemos alcanzado. Por lo tanto, o hay una corrección que nos permita tener un punto de entrada, o creemos que los resultados empresariales, ese crecimiento de los resultados empresariales que va a estar en torno a un 6%, ya se está recogiendo en las bolsas, y por tanto estaríamos cautos, infraponderados en Estados Unidos y, como hemos dicho antes, más atractivo Europa, pues sobreponderados en Europa, y Japón, a pesar del 17% arriba, nos parece que puede ser un buen proxy, un buen puente para aquella gente que tiene miedo de invertir en China, puede invertir en la zona geográfica, pero a través de un país más seguro, que es Japón, que además está dando datos de inflación positiva que hace 25 años que no los daba. Leticia, desde adelante. Sí, nosotros en renta fija tuvimos la suerte que en 2022 en relativo nos fue mejor, porque estábamos con un posicionamiento muy conservador, veíamos muy poco atractivo en asumir más riesgo en renta fija, y ahora pues hemos podido ser mucho más constructivos el año pasado, y ahora estamos muy cómodos con tener una parte core central de la exposición a renta fija en ese crédito de buena calidad en Europa, con una duración de 2-3 años. Estamos siendo un poco más tácticos con la parte de duración, nos acercamos más a ese 3 y algo a medida que los tipos suben, y nos quedamos más en el 2 y algo cuando están más bajos, y estando pues muy tácticos con la duración, y luego aprovechando algún nicho de mercado que a nivel de rentabilidad de riesgo nos parece interesante, como pueden ser los híbridos corporativos o los ABS, que tienen cierta prima de riesgo que nos parece interesante, pero sigues en un universo de bonos de muy buena calidad. En la parte de renta variable nosotros siempre tenemos una parte central de la cartera que está en calidad. Sí que es verdad que justo la parte de calidad más defensiva se ha quedado algo atrás, con lo cual seguimos aquí muy posicionados y siendo más tácticos también con la parte de ideas. Y hay cosas que nos han gustado y que hemos empezado a incorporar en la cartera, son las pequeñas compañías americanas. Hemos hablado del crecimiento tan fuerte que han tenido las grandes compañías americanas. Ya por un tema de gestión de riesgos, el peso que empiezan a tener en los índices, pues a nivel de valoración nos apetece estar un poco más cautos y mirar un poco fuera de eso. Entonces, en el universo de pequeñas compañías americanas tienes negocios de muy buena calidad, con muy poca deuda, y que también operan en nichos de mercado muy atractivos, y que ahora pillas a una valoración muy machacada, lo cual ha sido complicado históricamente encontrar. Otras cosas que teníamos ya en cartera y que hemos reforzado también es el tema de las infraestructuras cotizadas, que es un activo que está sufriendo mucho también este año. El año pasado se quedó muy atrás, y este año también, por ese perfil más defensivo. También nos parecen negocios muy estables en los que nos gusta pues reforzar un poco ahí la posición, con lo cual en general pues en el mercado, o sea, en la parte de renta variable muy enfocados en calidad, lo que nos permite de hecho estar ligeramente sobreponderados en renta variable, siendo muy tácticos con la parte de ideas, buceando en cosas que se han quedado atrás el año pasado, pero donde creemos también que hay muchísimo valor y muchísima calidad también. Y en la parte de renta fija, con ese core crédito europeo investment grade con una duración de 2-3 años, y siendo también tácticos con alguna oportunidad que nos parece muy interesante. Alejandro, desde Manji. Ser el tercero tiene sus beneficios, y es que conozco su posicionamiento y estamos de acuerdo desde Manji en muchas de esas posturas y convencidos de esas estrategias. En renta fija estamos muy positivos, sobre todo en tener duración o sensibilidad a los bonos americanos, porque te están dando rentabilidades reales del 2,4%, y nos gusta estar en tramos largos porque podemos cerrar esas rentabilidades
a 7, 8 años. Esa es la duración que estamos teniendo en nuestro fondo más flexible. Y esa rentabilidad está respondiendo a un crecimiento estimado de un 2,4%. Nosotros creemos que el crecimiento en Estados Unidos va a ir algo menos, algo a la baja, porque pues tenemos esa fortaleza del empleo que te impide subir salarios de manera muy brusca a las compañías. Tenemos unos gobiernos con unos niveles de deuda muy elevados y están interviniendo mucho en la economía, entonces pensamos que eso sorprenderá a la baja, y ante un entorno peor de agravamiento de alguna de las crisis geopolíticas, ya sea por las guerras que tenemos ahora mismo en Rusia y Ucrania, o la que vemos en Oriente Medio, o por un menor crecimiento económico, nosotros pensamos que la duración lo hará bien. En cuanto a tramos de crédito, pensamos que el investment grade te compensa más por el riesgo que asumes frente al high yield, que está con unas valoraciones bastante comprimidas en el high yield convencional. Y en cuanto a sectores dentro de la renta fija, la deuda financiera nos sigue gustando, porque pues las compañías son, en Europa sobre todo, los bancos, los players más importantes de cada región, pues tienen márgenes de intereses muy atractivos, tienen una solvencia muy superior a la que vimos después de la crisis financiera global, y en este entorno están pagando una prima de rentabilidad sobre las compañías industriales. En cuanto a la renta variable, creemos que en la parte tecnológica, sobre todo en Estados Unidos, tienes una gran componente de predictibilidad de beneficios, tienes que intentar un poco adivinar el futuro y que esas altas expectativas se vean expuestas. En cambio, tenemos una gran certeza en otra parte del mercado, en ese mercado más value, en Europa, en Japón, e incluso siendo más valientes, creemos que es buen momento para entrar con cierto peso en China, porque tienes unos earning yields del 14%, tienes unos PMIs que están en expansión. El año pasado la economía china, pese a lo que podemos oír, que son todo malas noticias, creció en torno a niveles del 5%, y va a ir más ligada no tanto a los comentarios de inflación, de tipos de interés, de qué ocurre a nivel macro, sino va a ser más a nivel qué está ocurriendo realmente en China, y creemos que desde estos niveles bastante apaleados, pues creemos que hay unas rentabilidades futuras muy atractivas. Pues muchísimas gracias a los tres, se nos acabó el tiempo, así que gracias por estar esta mañana aquí. Mariano Arenilla, responsable de DWS Iberia, Leticia del Campo, directora de fondos de renta variable en Avante, y Alejandro Domecq, director adjunto de Manji para España, Portugal y Andorra. Gracias a los tres. Feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias. Buenos días. Y nosotros hacemos una